La vida como un camino a la excelencia. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de una cosa muy importante y es delimitar cómo llegar a tener un proceso de excelencia en la vida. Y eso se logra cuando identificamos qué es la excelencia y cómo podemos llegar a través de unos pasos hacia ese ideal, hacia ese propósito. Cuando hablamos de la excelencia, no hablamos directamente de algo ya acabado, algo finiquitado. Hablamos de un camino que nos lleva paso a paso a mejorar diariamente. Cada vez que uno le pregunta a cualquier de los buscadores que hay en internet qué es la excelencia, pues le va a describir un montón de procesos y siempre van a terminar diciendo que la excelencia es un ideal, la excelencia es un propósito. Entonces nos lleva a pensar que primero tenemos que definir qué es un propósito antes de definir qué es la excelencia. Trabajar por un propósito significa cada día centrarnos en cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos y las actividades que nos van a llevar a alcanzarlo. Primero ese propósito superior, después de ese propósito superior, cuál es la estrategia para llegar a él. Después de esa estrategia, ¿cuáles son los objetivos que persigo? Las actividades que me van a llevar a esos objetivos y esos objetivos cómo van a empujar a esa estrategia y a ese propósito. Entonces nos tenemos que ir a la raíz de todo el propósito, que son las actividades, los hábitos y las cosas que construimos diariamente para poder ir alcanzando cada una de esas metas. En esos hábitos tenemos que tener muy claro cuál es el propósito superior que queremos alcanzar. Por ejemplo, si yo quiero ser un gran vendedor, pues primero tengo que hacer todo el estudio de mercado, hacer la prospectación de clientes, estar atento a cuáles son mis maneras para acceder a los clientes, identificar los tipos de clientes que se tienen y desarrollar una estrategia para poder vencer cada una de las limitaciones que yo tengo y alcanzar así a poder ser un buen vendedor. En ese camino, cada día, tengo que preguntarme yo cómo estoy haciendo mi tarea. En este caso, si tenemos el ejemplo de ser vendedores, ¿cómo estoy haciendo el ejercicio de vender? ¿Cómo está mi capacidad discursiva? ¿Cómo están de claras cada uno de los conceptos y de las cosas que tengo que manejar de mi producto o servicio? Y cada vez que me hago esas preguntas, pues poder hacer la reflexión de si estoy bien enfocado o no en ese proceso. Entonces, si soy un vendedor y estoy enfocado en alcanzar grandes metas, pues lo primero que tengo que hacer es preguntarme cómo le estoy haciendo a diario. Y en ese ejercicio ya empezamos a encontrar una ruta que nos lleva a alcanzar los objetivos que buscamos en ese propósito. Ese camino todos los días de los hábitos, de las tareas, de lo que realizamos, nos lleva a preguntarnos cómo podemos mejorar día a día. Y en esa mejora día a día se va alcanzando lo que nosotros llamamos excelencia. Pero la excelencia tiene muchos matices, no solamente la excelencia de carácter laboral, no es solamente la excelencia para que yo sea un buen vendedor, también tiene matices personales. Entonces yo me tengo que preguntar en las 6 esferas que componen mi vida, qué tipo de mejora puedo hacer en cada una de ellas. Así rápidamente, si tengo que trabajar en la esfera de mi salud, ¿yo qué estoy haciendo todos los días para mejorar en mi salud? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo está el plan de ejercicios? ¿Cómo está el manejo de mi estrés? Cada una de las cosas que componen que yo pueda mejorar mi salud, si estoy hablando de mi esfera física. Pero si estoy hablando de mi esfera espiritual, por ejemplo, ¿cómo está esa conexión con el Ser Supremo, con la energía, con Dios, con la espiritualidad? ¿Cómo está esa conexión conmigo mismo para saber cómo estoy y cómo puedo mejorar en esa conexión? Cada cuánto estoy haciendo un ejercicio de introspección y me estoy preguntando cómo va mi vida, cómo está mi relación con la gente que amo, cómo está mi trabajo, cómo está mi proyecto de vida, porque si no, no voy a encontrar también cómo mejorar en ese aspecto. Y así podríamos hablar de los aspectos que tienen que ver con nuestra economía, con nuestras finanzas. Podríamos hablar de cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra parte social y familiar. Y cada una de esas esferas podría ser sujeto de cómo poder mejorarla y llegar a ser excelente también en ese aspecto de mi vida. Entonces, cada vez que pensemos en la excelencia, pensamos en que no solamente nos empujamos hacia un objetivo particular, sino que debemos buscar para que toda nuestra vida esté encaminada a la excelencia.
Eso significa que cada día tenemos una oportunidad de hacer algo dentro de nuestros hábitos que lleve a mejorar nuestra vida completamente. Eso hace mucho tiempo lo definieron los orientales, más específicamente los japoneses, en algo que ellos llamaron el Ikigai. Y el Ikigai tiene que ver precisamente con cómo estoy sintonizado yo con mi profesión, con mi vocación, con mi misión en la vida. Hago algo que realmente me apasiona. Si soy vendedor, realmente me siento bien vendiendo. Eso me está llenando de satisfacción, o por el contrario, solo lo hago porque garantiza que tenga un salario y que cada fin de mes pueda tener la posibilidad de recibir unos honorarios por haber hecho esa tarea. Pero ¿qué tal si tuviéramos un trabajo donde no solamente ganáramos dinero, sino que también pudiéramos ser, digamos que, útiles para la sociedad? ¿Qué tanto tiene que ver mi trabajo con lo que la sociedad necesita? ¿Qué tanto tiene que ver lo que yo soy como ser humano y cómo puedo eso que soy como ser humano, con mis virtudes, con mis dones, con mis limitaciones, cómo puedo ponerlo eso al servicio de mi profesión? Entonces, cuando hablamos del Ikigai, hablamos de cómo colocar todo lo que son nuestros dones y virtudes al servicio de los demás a través de una profesión. Es decir, disfrutamos lo que hacemos, somos buenos haciendo eso, nos pagan por hacerlo y eso es útil para la sociedad, para la humanidad. Ahí estamos hablando acerca de que nuestro trabajo no es solamente nuestra labor, sino que es nuestro proyecto de vida. Entonces nos permite tener estabilidad financiera, nos permite tener, digamos que metas a mediano y a largo plazo. Podemos contar con una parte que nos da tranquilidad económica, pero también necesito tranquilidad espiritual. También necesito sintonizarme con mi vocación y mi misión en este mundo. Entonces, cada vez que hablamos de ese tipo de cosas, nos estamos refiriendo a la forma en cómo yo hago las cosas para alcanzar la excelencia. Cuando sintonizo la visión, la misión, la vocación y la profesión, me estoy sintonizando con un propósito superior y estoy sintonizándome con el deseo de alcanzar ese propósito día a día. Eso es un ejercicio que todos los días podríamos pensar en construirlo a partir de hacernos preguntas poderosas que nos lleven a reflexionar cómo nos estamos moviendo en el día a día. Es parte de lo que es el camino a la excelencia, pero no es totalmente el camino a la excelencia. En esta segunda parte de lo que necesitamos tener claro dentro de nuestro camino hacia la excelencia, está poder llegar a hacer una reflexión acerca de lo que es el involucramiento y el compromiso con nosotros mismos. Estar involucrado es diferente a estar comprometido. Y eso de alguna manera ya nos va dando pistas. Puedes estar comprometidos. Por supuesto que sin estar comprometidos nunca vamos a tener un camino realmente exitoso hacia la excelencia. Hay que comprometernos, diferente a estar involucrados. Estar involucrados es estar en el momento y en el lugar, pero ni siquiera se tiene claro por qué se está allí. Mientras que estar comprometido es al momento, en ese lugar y en ese propósito que persigue. Eso es importante porque nos da las pistas para poder encontrar el camino que nos lleva a la excelencia. Yo no puedo actuar excelentemente desde el involucramiento, actúo excelentemente desde el compromiso conmigo y con lo que estoy comprometido a volver excelente. Si estoy comprometido a volver excelente en mi trabajo, entonces pienso en que estoy comprometido con mi trabajo, con mi tarea. Pero yo voy a trabajar porque me pagan y eso no está mal. Pero si también pudieras entender que allí no solamente se está midiendo, digamos que tu rendimiento porque seas buen vendedor o hagas bien tu trabajo, sino que se está midiendo tu capacidad de ser excelente y la forma en cómo quieres dejar esa marca personal para ser recordado, entonces entenderías que así la labor sea no muy notoria dentro de la compañía. Si puedes hacer que tu presencia sea notoria haciendo muy bien tu labor, es llevando tu labor hacia la excelencia, y eso se parte desde lo que estamos nosotros hablando de estar no involucrados sino comprometidos. Entonces, en esa lógica tenemos que pasar del involucramiento al compromiso, es muy importante. Necesitamos gente comprometida para alcanzar la excelencia, y la excelencia va a ser un paso para que nuestra autoestima mejore.
Es decir, vamos a tener un poquito más de amor propio cada vez que nosotros buscamos ser mejores. Y en ese camino de ser mejores, pues por supuesto que todos nuestros autoesquemas se van a ver beneficiados. Entonces, cuando pensamos en la excelencia, pensamos en nuestra autoestima, pensamos en nuestra autoeficacia, en nuestra autoimagen, en nuestro autoconcepto, porque nos lleva a ser mejores en todas nuestras áreas, y cada una de esas áreas pues compone lo que es nuestro conjunto de autoesquemas. Entonces atamos todo el conjunto de lo que es la excelencia como un camino que todos los días se construye a partir de hábitos, de actividades que nos permiten mejorar a diario y que nos llevan a construir escenarios de progreso en nuestra vida. Que la excelencia no está solo enfocado en una de las esferas de la vida, sino que por el contrario, debería estar relacionada con todo lo que nos compone como seres humanos. Nuestras partes físicas y espirituales, nuestras partes relacionales, nuestras partes afectivas, todo lo que nos compone como seres humanos debería estar metido dentro de ese ideal que tenemos de mejorar cada día y ser excelentes. ¿Partiendo de qué? De que no estamos en el ejercicio del involucramiento, sino en el ejercicio del compromiso. Y que ese compromiso con mi profesión, con mi vocación, con mi misión en la vida, es el que me lleva en ese camino de ser excelente y a convertirme en alguien importante para las personas que me rodean, para la organización a la que pertenezco y también para la comunidad en general. Eso era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. El camino hacia la excelencia, y es una tarea que tenemos todos y a la cual los invito a que lo hagamos de manera reflexionada y consciente cada día. Un abrazo para todos y nos vemos hasta pronto.